Buenos días, queridos hermanos. Un saludo de mi parte y de parte del Señor. Hoy, sábado 13 de septiembre, la Iglesia nos propone esta lectura que está tomada del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino la crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este sábado nos propone la iglesia este pasaje tan bonito de esta parábola que hace el Señor relacionada con los frutos buenos y los frutos malos, y poniéndola para decirnos de alguna manera que habemos personas que pudiéramos dar frutos buenos, pero también que pudiéramos dar frutos malos. Y habla de que la bondad que hay en el corazón del hombre produce frutos buenos, y la maldad que hay también en el corazón del hombre produce frutos malos. Y termina rematando diciendo esta última frase de que fue grande la ruina de aquella casa que fue cimentada sobre la arena, no sobre roca firme. Y entonces aquí pudiéramos desmenuzar, por decirlo de alguna manera, este mensaje que Jesús nos quiere dar. Primero pudiéramos pensar en qué árbol produce frutos buenos y qué árbol produce frutos malos. A mí se me ocurría dos formas de pensar en esto. La primera es la de, por ejemplo, un árbol de naranjas que produce buenas naranjas porque quizás el agricultor o quien sembró ese árbol le ha ayudado a que crezca bien, fuerte, sano, con abono, con lo que sea, y este árbol da frutos buenos. Pero pudiera haber otro árbol que quizás haya sido sembrado, no haya tenido tanta profundidad sus raíces, no ha sido abonado o lo que sea, y da frutos malos, naranjas de mala calidad. Entonces, en términos de calidades, pudiéramos decir hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero también se me ocurría a mí esto de que puede que hayan frutos buenos porque su fruto es inclusive saludable para nuestro consumo. Y quizás pudieran haber frutos malos de un árbol que quizá produzca esos frutos, valga la redundancia, que no son beneficiosos para nuestra salud. Y en ese sentido, por el beneficio que provocan o no provocan, pueden ser frutos buenos o frutos malos. Esas eran como las dos formas en que a mí se me ocurría que pudiera uno pensar en estos tipos de frutos de los árboles. Porque de buenas a primeras uno pudiera decir es que no hay por sí mismo árboles que den frutos malos. Pero la verdad es que sí pudieran haber. Y en este segundo ejemplo que hablaba de los frutos que pueden ser nocivos para la salud de las personas, yo recuerdo
cuando era niño, que donde yo vivía, cerca de la casa, habían unos árboles que producían un fruto pequeñito, como una pelotita, y que se lo comían los pájaros. Y le conocíamos aquí en Costa Rica como ese fruto como huitite. Y en algún momento recuerdo que me decían, eso no se puede comer porque tiene un cierto compuesto o elemento que pudiera considerarse como un veneno para la salud de las personas. Solo los pájaros podían consumirlo. Y en ese sentido parece que sí hay la existencia de árboles que dan fruto que es malo, pero en el sentido de la salud, en el sentido del daño que pudieran provocar en nosotros. Y entonces el Señor toma este ejemplo de los árboles que dan frutos buenos, frutos malos, para hacer una analogía de nosotros. Y entonces pone el caso de aquel hombre que de la bondad que atesora en su corazón saca solo frutos buenos, y de aquel que de la maldad saca solo lo malo. Es algo natural. Pero yo pensaba en algo. El Señor en otra parte de los evangelios dirá algo como lo que sigue. Ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos quienes se las pidan. Y en otra versión dirá, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y en otro pasaje, un joven que se acercaba a él le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. A mí me gusta pensar en estos dos pasajes que acabo de mencionar, que están en los evangelios, para decir que de alguna forma todos somos malos y hay que tener esa conciencia de que todos somos malos. Yo tengo que ser consciente de que soy malo, pero no un decir por decirlo, sino hacer conciencia de que realmente soy malo. Y ante los ojos de Dios o ante la realidad, solo hay uno que es bueno, que es Dios. Eso también se llama humildad, reconocer quién soy y quién es Dios, en qué niveles estamos, Dios por acá y yo por acá abajo. Entonces, pudiera uno pensar con esto que estoy diciendo, entonces es una contradicción lo que el Señor hace, porque habla aquí de personas buenas. Y no necesariamente es una contradicción, más bien es algo que Él nos dice para hacernos entender algo, y es que no podemos ser buenos por sí mismos. Necesitamos de alguien, que en este caso es el mismo, Dios, el Señor Jesús, para poder tener bondad en el corazón. Porque dirá Él, de lo que abunda el corazón o rebosa el corazón, habla la boca. Y para que nuestra boca y nuestras acciones sean buenas, necesitamos que nuestro corazón sea bueno. Y muchas veces nuestro corazón no es tan bueno, porque arraigamos sentimientos de envidias, sentimientos de iras, sentimientos de resentimientos, y precisamente eso que va llenando de negatividad nuestro corazón muchas veces sale de alguna manera u otra, con una palabra hiriente, con una ofensa, con un deseo de venganza, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, lo que quiero decir con todo eso es que necesitamos de alguien diferente a nosotros para que ponga la bondad en el corazón, si es que queremos dar frutos buenos. Y yo creo que es natural que todos queramos dar frutos buenos. Pero para poder dar esos frutos buenos, necesitamos de ese alguien diferente a nosotros, que instale en nosotros esa bondad. Y ese alguien es Dios. Por eso dice el Señor, todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a uno que edificó su casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino la crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla,
porque estaba sólidamente construida. Acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que necesitamos, el acercarnos con Jesús, el tener ese encuentro, esa cercanía, esa intimidad con Él que nos permita edificar la casa sobre roca firme. Ese edificio que se edifica sobre la bondad en el corazón. Hay que tener esa conciencia de que no somos buenos. Yo el primero. Hay una canción secular de un cantautor, Pedro Guerra, perdón. No recuerdo el nombre de la canción, pero hay una parte de la canción que dice: todos tenemos algo escondido y yo como todos tengo lo mío. Y yo creo que es así. Hay cosas muy en nuestro interior que quizás no son gratas para uno que se sepan. De alguna manera tenemos algo escondido ahí en el corazón que no hemos resuelto. Y me atrevería a decir que no hemos permitido al Señor que trabaje, que ponga su bondad en esa parte. Y entonces, realmente, si queremos dar frutos buenos, necesitamos de esa cercanía de Jesús, de escuchar su palabra y ponerla en práctica, de permitir que sea Él el que haga aquello que se menciona en el libro de Ezequiel. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Solo Dios puede hacer eso, pero Él lo hace en la medida en que yo se lo permita. ¿Y cómo se lo permito a Dios? Cada vez que me acerco a escuchar su palabra, a meditar, a orar. Una oración que no necesariamente es hablar y hablar y hablar con Él. Sí, se requiere hablar. Sí, se requiere expresar. Sí, se requiere contarle al Señor lo que nos ha pasado en el día, agradecerle por las bondades, contarle nuestras calamidades. Pero también la oración, queridos hermanos, desde como yo la entiendo, más que hablar es estar con Él en la hora santa, en la Eucaristía, en la misa, en la oración, en la intimidad. Dice su palabra en Mateo capítulo 6, cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y habla el Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te recompensará. Y es en esa intimidad, en ese cuarto, en esa habitación de nuestro corazón, donde los que hemos sido bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo, donde Él habita en nuestro interior. Y muchas veces tenemos que adentrarnos en nosotros mismos para poder entablar una conversación y un diálogo de amor con el Señor y permitirle a Él que transforme nuestra vida y nuestro ser para que haya bondad en el corazón. Y habiendo bondad en el corazón, en nuestro corazón, amados hermanos, podemos dar frutos buenos. Esa bondad solo Jesús, solo Dios la puede poner ahí. Yo te invito, amado hermano, amada hermana, a que dediques unos momentos de tu día a decirle al Señor: Señor, pon tu bondad en mi corazón. Tú que eres la fuente de la bondad, tú que eres la fuente del amor, pon esa bondad en mi corazón para que así yo pueda dar frutos buenos. Que el Señor te bendiga.